Las leyendas urbanas han sido parte de nuestra cultura, alimentando nuestros miedos más primitivos, desde apariciones fantasmales en carreteras solitarias hasta figuras imposibles que acechan en los bosques. Cada historia contiene un misterio inquietante de lo desconocido. Exploraremos 3 de las leyendas más aterradoras que han perdurado en la memoria de las personas, dejando con el paso de los años muchas preguntas sin respuesta. La mujer de la curva. Apariciones en carreteras desiertas. Era una noche fría de invierno y la niebla espesa envolvía la carretera. Roberto, un hombre de mediana edad, regresaba tarde a casa después de un largo día. La ruta que tomaba atravesaba un bosque conocido por sus curvas cerradas y peligrosas, donde los accidentes eran frecuentes. En medio del camino, un relámpago iluminó la figura de una mujer parada al borde de la carretera. Estaba completamente vestida de blanco, con el cabello oscuro pegado a su rostro por la lluvia. Su mirada era perdida, casi vacía. A pesar de lo extraño de la situación, Roberto sintió que no podía dejarla allí. Bajó la ventanilla y le preguntó: ¿Está bien? ¿Necesita ayuda? La mujer, con una voz apenas audible, respondió: «Por favor, ¿puede llevarme?». Sin pensarlo mucho, Roberto abrió la puerta del coche y ella subió. Durante los primeros minutos, el silencio era tan profundo que solo se escuchaba el golpeteo de la lluvia en el techo del coche. Cuando intentó hablar con ella, apenas obtuvo respuestas. Cada pregunta que hacía era respondida con monosílabos o con un simple gesto de la cabeza. A medida que avanzaban, Roberto notó que la temperatura en el interior del coche había descendido de forma repentina. Incluso con la calefacción encendida, un frío intenso le calaba los huesos. La mujer tenía la vista fija en el horizonte, como si esperara algo. Cuando se acercaron a una curva especialmente cerrada, la mujer finalmente habló, esta vez con una voz más firme y lúgubre. «Tenga cuidado, aquí es donde ocurrió». «¿Dónde ocurrió qué?», preguntó Roberto, sintiendo un escalofrío en la espalda. Ella no respondió. Roberto desvió la mirada por un instante hacia la curva, intentando entender a qué se refería. Fue entonces cuando notó que el asiento del copiloto estaba vacío. Frenó bruscamente, el coche derrapó y por poco evitó caer en un precipicio. Salió apresuradamente del vehículo y al mirar hacia abajo, vio los restos de un coche destrozado entre los árboles. Su corazón latía con fuerza mientras se acercaba al borde. Entre los escombros, distinguió algo que lo dejó helado, un vestido blanco manchado de barro y sangre. Pero lo que más lo perturbó fue encontrar una foto parcialmente quemada en el suelo. En ella se veía claramente a la misma mujer que había recogido momentos antes. La leyenda decía que, años atrás, una joven había perdido la vida en esa curva al intentar evitar un accidente. Desde entonces, su espíritu vagaba por la carretera, advirtiendo a los conductores para que no sufrieran el mismo destino. Aquella noche, Roberto comprendió que su experiencia no era un accidente aislado, sino parte de una serie de encuentros que otros conductores habían reportado a lo largo de los años. Algunos sobrevivían gracias a la advertencia, pero otros no eran tan afortunados. Slender Man, historia de la figura alargada que aterroriza a niños y adultos. El bosque de Blackwood era conocido por su atmósfera inquietante, un lugar donde los árboles formaban túneles oscuros y el silencio era aterrador. Para los habitantes del pequeño pueblo cercano, el bosque siempre había sido objeto de susurros y leyendas. La más temida de todas era la del Slenderman, una figura alargada y sin rostro que, según se decía, acechaba a quienes se adentraban demasiado en el bosque. Una noche de verano, 2 jóvenes decidieron poner a prueba su valentía. Habían escuchado historias sobre el Slenderman desde que eran niños, cómo aparecía en las sombras, cómo sus brazos se extendían como ramas retorcidas, y cómo los que lo veían desaparecían para siempre. Armados con una linterna y un teléfono móvil, los 2 amigos entraron al bosque, riéndose nerviosamente de las advertencias que les habían dado. A medida que avanzaban, los árboles parecían cerrarse a su alrededor, y el aire se volvía más pesado. Las risas se desvanecieron,
reemplazadas por un silencio inquietante. Fue entonces cuando uno de ellos notó algo extraño. A lo lejos, entre los árboles, había una figura alta y delgada, inmóvil. Apuntó con la linterna, pero parecía no haber nada fuera de lo común. Pero a medida que caminaban, la figura parecía acercarse más a ellos. Lo más perturbador era su rostro. No tenía rostro, una cara completamente lisa, como una máscara blanca, sin ojos, ni boca, ni nariz. De repente, los teléfonos de los chicos empezaron a fallar y la linterna parpadeaba. Fue entonces cuando escucharon un susurro de algo inexplicable que parecía provenir de todas partes. Aterrados, empezaron a correr, pero cuanto más corrían, más parecía que se adentraban en el bosque, como si nunca fueran a encontrar la salida. Finalmente, uno de ellos quedó paralizado, incapaz de moverse, mientras la figura alargada se acercaba lentamente. Los brazos del Slenderman se extendieron como tentáculos, envolviéndolo en una sombra fría y oscura. El otro joven logró salir del bosque horas después, temblando y sin recordar cómo había llegado allí. Fue encontrado por un grupo de búsqueda, pero estaba en estado de shock, incapaz de explicar lo que había sucedido. Desgraciadamente, el joven que quedó paralizado nunca fue encontrado. Después de este suceso, la historia de Blackwood se convirtió en leyenda, y muchas preguntas quedaron sin respuesta. ¿Qué fue esa sombra alargada, sin rostro? Y más inquietante aún, ¿qué fue del chico que jamás apareció? El experimento ruso del sueño, un proyecto aterrador. Durante la Guerra Fría, en una instalación secreta en los profundos bosques de Siberia, un grupo de científicos rusos realizaron un experimento que quedaría grabado en la historia de la experimentación humana. Se trataba de un proyecto para estudiar los efectos de la privación del sueño a través de un método extremadamente peligroso. 5 prisioneros fueron seleccionados para participar en el experimento. A cambio de su libertad, aceptaron someterse a un régimen en el que se les mantendría despiertos durante un periodo de 15 días. Sin la posibilidad de dormir. Los científicos esperaban que los resultados les permitieran comprender cómo funcionaban los mecanismos de la mente humana bajo la privación extrema del sueño. Los prisioneros fueron encerrados en una cámara sellada, con comida y agua, pero sin ningún tipo de confort. Al principio, todo parecía ir bien. Los prisioneros, aunque fatigados, seguían siendo conscientes de su entorno y podían interactuar entre ellos. Sin embargo, conforme pasaban los días, los efectos del insomnio comenzaron a hacer su efecto. En el tercer día, uno de los prisioneros empezó a hablar sin parar, repitiendo las mismas palabras, pero su discurso no tenía sentido. A medida que avanzaba la privación del sueño, los otros prisioneros comenzaron a mostrar signos de paranoia y agresividad. Las voces en sus cabezas parecían volverse más fuertes, y uno tras otro caía en un estado de desesperación cada vez mayor. El cuarto día fue cuando la verdadera pesadilla comenzó. Uno de los prisioneros, en un estado de delirio, comenzó a mutilarse a sí mismo, arrancándose trozos de carne con las manos desnudas. Cuando los científicos entraron en la cámara para detenerlo, descubrieron que los otros prisioneros también se habían vuelto violentos. Aterrados, los científicos decidieron abrir las puertas y observar lo que quedaba de los prisioneros. Lo que vieron fue indescriptible. Ojos, abiertos de par en par, se movían sin cesar. Cuerpos que ya no parecían humanos. Sus extremidades se habían deformado y los gritos sonaban como gruñidos de animales. Cuando se les ordenó a los prisioneros que regresaran a sus celdas, uno de ellos pidió un último deseo. «Déjenme dormir, por favor, déjenme dormir». El experimento fue cancelado inmediatamente, y algunos aseguran que las grabaciones del experimento fueron destruidas por el horror que en ellas se presenciaba. ¿Qué sucedió realmente con los prisioneros? ¿Qué fue lo que vieron o experimentaron? Aún hoy, esas preguntas permanecen sin respuesta. Si te gustó este misterio, no olvides suscribirte y activar la campanita, porque aún hay muchos secretos que desvelar.